Dios los bendiga, hermanos y amigos. Dios los bendiga y los guarde. Es un gozo y un privilegio compartir con ustedes nuevamente la palabra de Dios por estos medios, por mi perfil de Facebook de Urbana Vilches y por mi canal de YouTube, El Rincón de Dios, que hago para anunciar las virtudes de aquel que de aquel que nos llamó de la tiniebla a su luz admirable. Le doy gracias a Dios por darme otro día de vida y por permitirme nuevamente predicar un evangelio tan extraordinario, tan glorioso, tan hermoso y tan poderoso como es el evangelio de mi Señor Jesucristo, como es el evangelio del reino de los cielos, como es el evangelio del Dios y Padre que lo envió, de Yahvé de los ejércitos. Le doy gracias a Dios. A Dios por permitirme a mí ser inútil, predicar su evangelio con de verdad, por permitirme a mí este vaso de barro, predicar de este tesoro que es el evangelio, para que toda la gloria y la excelencia sea para Dios. Y bueno, le pido a Dios que me ayude en esta hora con su buen espíritu, con su santo espíritu, a predicar su evangelio como Él quiere, para que el Dios de Israel y solo el Dios de Israel sea glorificado y conocido. Amén. Se lo pido todo al Dios de Israel, en el nombre poderoso de su Espíritu Santo, me guíe y me llene siempre de su palabra, que yo sea hablándola, para que su pueblo reciba bendición y vida eterna, y para que el Dios de Israel reciba gloria y alabanza, porque Él se la merece y Él es digno de recibirla. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabado sea su nombre. Entonces, bueno, ayer vimos cómo arrestaron a mi Señor Jesús, cómo fue el arresto de mi Señor Jesús. Vemos en este pasaje, vimos cómo mi Señor Jesús conocía exactamente la hora en que iba a ser apresado, ya que Él mismo le dice a los apóstoles: levantaos, el que me va a entregar ya llegó, ya viene. Ya Él sabía que Judas venía con los oficiales de los sumos sacerdotes, de los escribas, a prenderle. Llegaron ahí con palos y espadas. Dijimos también que sí, que si mi Señor Jesús hubiera querido, Él se hubiera podido escapar muy fácil de esos hombres. Recordemos que en el Evangelio de Juan, cuando Él le declara su nombre eterno, cuando ellos dicen quién es Jesús, y le dice yo soy, ellos al escuchar su nombre eterno, ellos caen de rodillas. O sea, si mi Señor Jesús hubiera querido escapar, lo hubiera hecho. Para Él eso no representaba ningún problema. Para Él no representaba ninguna complicación el escapársele a esos hombres. Luego vimos que Judas lo entrega con un beso, es decir, Judas había hablado con los sacerdotes y le dijo, bueno, con los guardias, y le dijo, bueno, a que yo bese, ese a que tiene que capturar. Hablamos un poco de Judas y vimos que Judas nunca fue un apóstol, es decir, él estuvo con los apóstoles, pero en verdad era un hijo del diablo. Mi Señor Jesús le llama diablo, le llama hijo de perdición, dice sobre él que no está limpio. Entonces, Judas nunca fue una oveja del redil de Cristo, siempre fue una cabra, un perro y un puerco que estaba infiltrado con los apóstoles por la voluntad de Dios, para que se cumpliese el propósito eterno de Dios,
y Cristo pudiera dar su vida vicariamente por nosotros. Para que se cumpliera el propósito eterno de Dios, alguien tenía que ser el traidor, alguien tenía que entregar a mi Señor Jesús, y nuestro Dios quiso que Judas lo hiciera. ¿Por qué? Porque Judas tenía un corazón malo. Judas tenía un corazón malo. Judas estuvo con mi Señor Jesús, pero no le conoció. Judas estuvo con mi Señor Jesús, pero siguió robando. Judas estuvo con mi Señor Jesús, pero por intereses egoístas, por razones equivocadas. Judas nunca fue de él, Dios lo sabía, y por eso Dios simplemente permitió que Judas estuviera entre las ovejas del Cordero, como lobo vestido de oveja, para que se cumpliera lo que estaba escrito. Sabemos que Judas no tiene salvación, porque mi Señor Jesús lo declara. El Hijo del Hombre ha recorrido el camino que la Escritura dice que han de recorrer, pero hay de aquel que lo traicione. Mejor hubiera sido no haber nacido. Entonces, bueno, también vimos allí como Pedro, como siempre, el apóstol más impulsivo, el apóstol más emocional, que se daba ya mucho por las emociones, al ver que te iban a prender a mi Señor Jesús. En el momento sacó una espada y cortó la oreja a un siervo de los sacerdotes, a Marco. Y bueno, esto es algo impulsivo, algo que Pedro hizo por un sentimiento meramente humano. Pero mi Señor Jesús, en el Evangelio de Juan, creo que le dice: Pedro, enfunda la espada, porque el que vive por la espada muere por ella. Y le dice: ¿acaso tú no crees que si yo le oro al Padre en esta hora, Él no me enviará 12 legiones de ángeles? Y cuando Pilato lo interroga a Jesús, que lo vamos a ver también aquí, Pilato le dice que si él era rey, y él le dice, mi Señor Jesús le dice: mi reino no es de este mundo, porque si fuera, mis súbditos, mis sirvientes pelearían para que a mí no me entregaran, no me hicieran lo que van a hacer. Entonces, obviamente, mi Señor Jesús estaba en esa situación, ¿verdad? Porque era necesario para cumplir la voluntad del Padre, porque era necesario para llevar a muchos a la gloria, porque era necesario para que Él muriera sustitutivamente por ti y por mí. A Él nadie lo mató, Él dio su vida y la volvió a tomar. Mi Señor Jesús estaba allí por voluntad propia, aunque humanamente, como yo dije ayer, la forma que lo encarcelaron, la forma que lo prendieron, ¿verdad? Humanamente se viera injusta por cómo fue en la noche, por todo eso, por cómo sucedieron los hechos. La verdad es que esa era la única forma para que se cumpliera lo que estaba escrito. La verdad es que no era injusta, ya que mi Señor Jesús, divinamente hablando, no fue injusta, ya que nuestro Dios, el Dios de Israel, el Dios que envió a mi Señor Jesús, su Dios y su Padre, ya le había, el Hijo conocía todo el plan del Padre desde la eternidad, y aún así aceptó y se encarnó y vino a morir por ti y por mí. Porque este plan que estamos viendo que se está llevando a cabo, no es que Dios una vez pensó y lo estableció ya. Este plan está en la mente de Dios desde antes de la fundación del mundo. Amén. O sea, nada de lo que pasó a mi Señor Jesús fue mera casualidad, y nada fue injusto, divinamente hablando, ya que todo lo que vivió mi Señor Jesús y padeció
él sabía que lo iba a padecer porque el Padre se lo había comentado, se lo había dicho, se lo había hecho saber, ya lo sabía todo, así que obviamente ante los ojos de los hombres tal vez parezca injusto la manera que trataron a mi Señor Jesús, pero ante los ojos de Dios era exactamente lo que tenía que pasar, y como tenía que pasar y cuando tenía que pasar para que nosotros recibiéramos salvación y vida eterna. Alabado sea Dios por ese plan, por el Dios de Israel, por ese plan tan perfecto que ideó desde antes de la fundación del mundo. Alabado sea Cristo por venir a ejecutar este plan y hacerlo de manera perfecta para que nosotros pudiéramos recibir bendición y vida eterna. Y alabado sea el Espíritu Santo que fue enviado por el Padre en el nombre del Hijo para morar en nosotros y perfeccionarnos día a día. Le doy gracias a Dios eterno en Cristo Jesús. Amén, amén. Okay. Eso es bueno, eso es un poco un resumen de lo que se vio ayer. Como siempre les digo, si quieren ver el resumen completo o el video completo, perdón, pueden por aquí por mi canal de Facebook, por mi perfil de Facebook, Dirmani Mitchell, y por mi canal de YouTube, el Rincón de Dios, lo pueden encontrar el video anterior a este también. Hoy vamos a estar hablando de Jesús ante el concilio. O sea, van a juzgar a mi Señor Jesús. Uno de los juicios, porque Jesús tiene, creo, si no me equivoco, creo que Jesús tiene 6 juicios. Pero, si no me equivoco, aquí en el Evangelio de Marcos vamos a ver solamente 2 juicios, ¿ok? Ante el concilio y ante Pilato, ¿ok? Entonces, bueno, eso es lo que vamos a ver a continuación. Vamos a estar en Marcos 14, versículos 53 al 65, ¿ok? Vamos a leer la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Señor me ayude, amén. El Señor Dios de Israel me ayude en el poder de su Espíritu Santo para predicar su palabra, amén. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a sus preguntó a Jesús. Perdón, me adelanté, discúlpeme. Trajeron pues a Jesús, el sumo sacerdote, al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas, y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose en el fuego. Y luego los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no la hallaban, porque muchos decían falsos testimonios contra él, más su testimonio no concordaban. Entonces, levantándose unos, dieron falsos testimonios contra él, diciendo: este templo hecho a mano, en 3 días edificaré otro sin mano. Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo: ¿no respondes nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo: ¿eres el Cristo, el Hijo del bendito? El Hijo del bendito. Y Jesús le dijo: yo soy. Y veréis al Hijo del hombre sentado a la diestra de Dios
sentado a la diestra del poder de Dios, viniendo en las nubes del cielo. Entonces sumo sacerdote, rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesitáis? ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? Habéis oído la blasfemia, ¿qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro, y a darle puñetazos y a decirle profetisa, y los alguaciles le daban bofetadas. Amén. Gloria a Dios. Bueno, alabamos a su nombre. Bueno, hermano, vamos a comenzar como siempre, versículo por versículo, discerniendo cada versículo. Amén. Que el Señor Dios de Israel me ayude con su Santo Espíritu a predicar de manera correcta este pasaje. Amén. Gloria a Dios. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote, y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. Llamaron a Jesús para que el sumo sacerdote, el sumo sacerdote en ese año, en ese tiempo, en el tiempo de mi Señor Jesús, el sumo sacerdote era un hombre llamado Caifás, ¿verdad? Este Caifás, si vamos al Evangelio de Juan, profetiza a pesar de que era bien malo, como era sumo sacerdote en ese tiempo, el Espíritu Santo desciende en él por un momento y él profetiza que conviene que un hombre muera en vez de toda la nación. Caifás profetiza eso porque el Espíritu Santo de Dios se lo dio a decir, ya que él era el sumo sacerdote en ese año. Este Caifás es el sumo sacerdote ante el cual llevaron a mi Señor Jesús. Obviamente Caifás era un hombre malo, él no creía en Cristo, era incrédulo, no creyó nunca en Juan, no creyó en Cristo, era un hijo del diablo, para ser sincero. Pero claro, el Espíritu Santo desciende sobre él y él profetiza, ya que él es sumo sacerdote. Entonces el Espíritu Santo lo toca por momentos, él dice la verdad, profetiza con verdad, que era mejor que uno muriera a que todo el pueblo fuera destruido, para tener un poco de texto, y después el Espíritu Santo se va de él, y seguramente Caifás no volvió a profetizar, porque era tremendo hijo del diablo. Pero bueno, Dios hace como él quiere. El profeta Balaam, creo que se llama profeta, también profetizó y era un hombre malo, ya que le enseñó al rey Balac cómo hacer tropezar al pueblo de Israel con Dios. Entonces, ¿cómo hacer tropezar al pueblo de Israel para que Dios se enojara con ellos? Amén. Entonces, bueno, este era Caifás, el sumo sacerdote de ese tiempo. Pero era una persona mala, una persona incrédula, una persona que odiaba a Jesús, porque claro, Jesús, que era luz, que era la luz del mundo, y cada vez que estaba cerca de Caifás, obviamente la luz resplendía las tinieblas. Cuando mi Señor Jesús se acercaba a los fariseos no le agradaba mucho, porque mi Señor Jesús ponía descubierto lo que ellos hacían en tinieblas. Decía: hipócritas, sepulcro pecado por
por fuera, pero por dentro está lleno de cadáveres de muertos. Hipócritas, raza de víboras. Así llamaban mi Señor Jesús a esta gente. A los que más duro trató mi Señor Jesús precisamente fue a los religiosos de la época. Entonces, bueno, este era Caifás, digamos, la autoridad espiritual, digamos, más grande en Israel en ese tiempo. Digamos, sí, el personal religioso con más autoridad, Caifás, en el pueblo de Israel. Pero bueno, sabemos que era bien malo, sabemos que no creía en Cristo, sabemos que el plan para matarlo, él tuvo también, obviamente siendo sumo sacerdote, él también tuvo en ese complot para matar a mi Señor Jesús, porque ninguno de los fariseos, o casi ninguno, creía en mi Señor Jesús, y todos lo veían como una amenaza. Pero como una amenaza ¿para qué? No para la... no porque era un blasfemo, como ellos decían, no, que este blasfemó, que Dios es hijo de Dios, no. El motivo por el cual ellos prenden a mi Señor Jesús es que era una amenaza para su estilo de vida. Jesús amenazaba, los amenazaba a ellos. Jesús era peligroso para ellos. Amenazaba el estilo de vida que esa gente tenía. Por eso que Jesús les resultaba a los fariseos y a Caifás, me imagino, sobre todo, tan peligroso. Porque ellos veían que mucha gente le creía, y ellos veían que tenía un gran poder de convencimiento, ¿verdad? Y esto no les gustaba a ellos, porque podía, a causa de Jesús, ellos podían perder su manera de vivir. Eso era lo que les preocupaba a ellos. Que Jesús no fuera más una revolución y entonces Roma invadiera y ellos perdieran todas las comodidades que ellos tenían. Eso era lo que ellos les preocupaba. Claro, obviamente les preocupaban que los romanos destruyeran el templo a causa de Jesús, porque, claro, hermano, el templo le daba esto, lana. El templo a ellos le producía mucho. Por eso mi Señor Jesús le dice, en mi casa será cuando entren en el templo, mi casa será llamada casa de oración y ustedes la han convertido en una cueva de ladrones. Entonces, por eso los fariseos no eran que Jesús estaba ofendiendo a Dios, no. Eso era lo que ellos, ese era el justificativo de ellos, que Él se hacía llamar hijo de Dios, que Él perdonaba los pecados. Eso fueron las cosas de las que ellos se agarraron para tener un motivo para prenderle, para sentenciar la muerte. Pero la verdad es que ese no era el motivo. El motivo era que Jesús era una amenaza para ellos, una amenaza para su estilo de vida. Ellos no querían perder todas las comodidades, todos los lujos, todos los privilegios, todos los honores que constituían ser fariseo, Caifás, sumo sacerdote. Entonces, como ellos veían a Jesús como un peligro inminente para su estilo de vida, ellos tenían que hacer algo. Es más, ya esto de que lo iban a entregar y estaban planeando matarlo, ya eso venía desde muy atrás, hermano. O sea, cuando resucita a Judas, dicen, bueno, vamos a matar a Judas y vamos a matar a Jesús. Cuando lo del templo, cuando él sacó a los ladrones del templo, ellos dicen, la Biblia nos dice que ellos querían prenderle, pero no lo hicieron por miedo a la gente. Entonces ya eso venía caminando en sus corazones. Recordemos, hermano, que todo pecado comienza, se origina y tiene su raíz, pues, en el corazón. Y ellos lo querían matar porque yo era hijo del diablo.
Caifás era el primer hijo del diablo. Entonces, esta gente, por eso es que hizo esto. Por eso es que esta gente prendió a mi Señor de esta forma. Y claro está, ese fue el sentir humano que lo llevó a ellos a hacer eso, ok. Pero también está otra cosa que el hombre no ve, que era el plan de Dios, que era la mano de Dios. Y simplemente Dios usó la maldad de los religiosos de la época, es decir, de los fariseos, incluyendo al sumo sacerdote, para cumplir su propósito eterno. ¿Amén? Pero ellos van a pagar por su maldad, porque ellos en el corazón tenían el pecado de homicidio. Ellos en el corazón anhelaban matar al enviado de Dios. Eso era lo que ellos tenían en su corazón. Dios simplemente se lo permite. Bueno, ¿quieren matar a mi hijo? Háganlo, porque igual es conforme a mi voluntad. Pero cuando yo lo juzgue, yo lo voy a juzgar por haber matado a mi hijo. ¿Entiendes lo que le digo? O sea, aunque Dios sabía que estos hombres iban a hacer eso, Dios se los permite. ¿Por qué? Porque es su voluntad que Cristo diera su vida por ti y por mí. Pero esos hombres van a pagar al fin y al cabo por la maldad que había en sus corazones. Porque Dios no tienta a nadie. La maldad no viene de Dios, la maldad viene de los corazones de los hombres apartados de Dios. Amén. Entonces, bueno, esto eran un poco los fariseos y los religiosos de la época y el motivo por el cual hicieron lo que hicieron. Amén. Y dice aquí versículo 24, Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio de su sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Bueno, Pedro siguió a mi Señor Jesús de lejos y pudo entrar gracias a... Había uno de los discípulos de Jesús. La Biblia nos dice explícitamente qué discípulo era, pero tenía conocidos entre los fariseos. O sea, tenía conocidos importantes entre los fariseos. Y este discípulo, logra que Pedro entre al patio del sumo sacerdote Caifás. Pedro siguió a Jesús de lejos, y a causa de este discípulo que no sabemos quién es con esa actitud, o uno dice que era Santiago, ¿verdad? Yo he pensado que podía ser José de Arimatea, que también era un hombre influyente entre los sacerdotes, entre los fariseos, entre sus sacerdotes, y hasta conocía a Pilato, ¿me entiendes? Pero no tenemos como decir exactamente, no sabemos quién era este hombre o este discípulo de mi Señor Jesús que intercedió por Pedro para que Pedro pudiera entrar en el patio del sumo sacerdote Caifás, donde estaban enjuiciando a mi Señor Jesús. Claro, a mi Señor Jesús lo enjuiciaron en la casa de Caifás, y Pedro estaba en el patio, ok, con unos soldados que estaban allí calentándose. Aquí dice, y estaba sentado en el patio del sumo sacerdote, y estaba sentado con los alguaciles calentándose en el fuego. Pedro pudo entrar gracias a la intercesión de este discípulo de Jesús, del cual no conocemos el nombre. Pónganle el nombre que quieran. Lo importante es que era discípulo de Jesús. Pudo ser Santiago, pudo ser José de Arimatea.
Y lo importante fue que Pedro, por su intercesión, pudo entrar al patio de Caifás y estar un poco más cerca de mi Señor Jesús. ¿Ok? Estaba Pedro calentándose con los soldados. Amén. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a muerte, pero no lo hallaban. Claro, hermano. Obviamente, hermano, miren, la ley de Israel es clara. La ley de Israel dice que cualquier juicio tiene que pasar por 2 testigos. O sea, a mí no me pueden... A mí, una sola persona en Israel, no es que alguien iba a llegar y iba a acusar a una persona de no, vos soy asesino. Por el testimonio de una persona, por mi testimonio, esa persona no va presa, no paga ante las autoridades, porque yo estableció que tenía que ser por 2 testigos las acusaciones para que fueran válidas en el pueblo de Israel, para que fueran tomadas en cuenta por la ley judía, por así decirlo. Tenía que ser sustentada por 2 testigos. 2 testigos. Al igual que las declaraciones, tienen que ser contratadas por 2 testigos, hermano. No era que yo iba a venir. No, este es un ladrón, yo lo vi robando una casa. Allá en Israel no funciona así. Si yo vi a la persona robando la casa, yo tengo que buscar 2 testigos más, aparte mío, para que esas declaraciones sean válidas y pueda proceder legalmente. ¿Ok? Tanto así que cuando mi Señor Jesús estaba dando testimonio de él, los fariseos le dicen que su testimonio no era válido, porque él estaba dando testimonio de sí mismo. Mi Señor Jesús dice, aunque yo dé testimonio de mí mismo, mi testimonio es veraz, porque yo sé de dónde vengo y sé para dónde voy. Mi testimonio es veraz porque el Padre que me envió da testimonio de mí, y entonces ya no somos 2, ya no soy yo solo, sino el Padre que me envió que da también el testimonio de mí. Entonces, así se manejaban las cosas legales en Israel. Tenía que haber mínimo 2 personas. Tenía que ser yo, por ejemplo, y una persona más que diera testigo de que algo estaba pasando, para que este testigo fuera aceptado por la ley judía. Entonces, claro, ellos buscando y que cumplir la ley, y digo y que porque ya eso venía choreto. O sea, de la forma que agarraron a mi Señor Jesús de noche, casi de madrugada, ¿verdad? Ya allí se habían ya allí ellos estaban incumpliendo la ley, claro. Lo que ellos lo hacen, los fariseos lo hacen a su conveniencia, porque ya de la forma que aprendieron a mi Señor Jesús, ya estaban violando la ley. Claro, ellos buscando testigos para estaban intentando encontrar 2 testigos para tapar las cosas, pero ya el juicio que estaban haciendo era ilegal ante la ley judía. Entonces estaban tratando de buscar 2 testigos y que cumplir la ley que ya la venían violando, y no lo iban a hallar. No los iban a hallar porque sencilla y simplemente mi Señor Jesús no pecó, no se halló mentira de él, no se halló pecado en él ni mentira en su boca. Mi Señor Jesús fue impecable, porque dice la palabra que no tenemos un sumo sacerdote que no se puede compadecer de nuestras debilidades,
sino uno que fue tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Él no pecó. Él vino con este cuerpo terrenal carnal, como el que tenemos tú y yo, pero él no pecó. Si él hubiera pecado, un ejemplo, él no hubiera sido un sacrificio acepto delante de Dios. Dios no hubiera aceptado el sacrificio de Cristo en la cruz por ti y por mí si él no hubiera pecado, si él hubiera pecado. Él tenía que ser un cordero santo y sin mancha, en perfecto estado. Mi Señor Jesús es impecable en todos los sentidos. Entonces, ellos no iban a encontrar, por más que buscaran, por más que buscaran personas, ellos no iban a encontrar a ese testigo. Por ende, ellos tuvieron que buscar testigos falsos. Amén. Pero fíjense que no le hallaban. Dice, buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaban, porque muchos decían falsos testimonios contra él, mas sus testimonios no concordaban. Claro. Yo me imagino que ellos buscando testigos, viendo que no encontraban, le dijeron, no, digan mentiras, digan cualquier cosa para nosotros tener algo con que entregarlo a muerte. Daban testimonio falso, hermano. Miren, hermano, y una de las cosas que Dios aborrece, hay 6 y hasta 7 cosas que Dios aborrece, y una de esas cosas que Dios aborrece es el testigo falso, hermano. Ellos estaban y que preocupados por cumplir la ley, porque ya la venían violando, ¿verdad? Y no les importó recibir testimonio falso, no les importó, porque ellos no conocían a Dios. Ellos simplemente querían cumplir con la letra de la ley, con lo que ellos medio conocían de la ley, pero no conocían a Dios. Si ellos hubieran conocido a Dios, hubieran tenido temor de Dios, de estar aceptando un testigo falso, porque esa es una de las 7 cosas que Dios aborrece: el testigo falso, la lengua embustera, los pies que comen a llamar sangre inocente. Y estos fariseos estaban haciendo 2 o 3 cosas que Dios aborrece. En ese juicio, esos fariseos estaban violando la ley una y otra vez y estaban haciendo 2 o 3 cosas que Dios aborrece, como derramar sangre de gente inocente, como aceptar testimonio falso. Entonces, ahí podemos ver la hipocresía, la doble moral. ¿Ok? Es decir, sí, yo cumplo la ley, pero ¿cómo que cumplir la ley si está ahí? Está llevando a la muerte a un hombre justo. ¿Cómo es eso cumplir la ley? ¿Cómo es eso cumplir la ley si está llevando testigos falsos para que acuse a alguien que no ha hecho nada? ¿Entiendes cuál era? Porque Jesús no se cansaba de decir hipócrita, cada vez que lo veía se lo repetía. Entonces, así se comportaban estos hijos del diablo. ¿Amén? Claro, porque ellos buscaban testigos falsos, pero los testigos falsos no concordaban. O sea, unos decían una cosa y otros decían otra. ¿Y por qué no concordaban? Porque no iban a hallar pecado en mi Señor Jesús. No iban a hallar pecado. No iban a hallar imperfección. No iban a hallar una palabra maldicha. No iban a hallar ninguna blasfemia, ninguna mentira, nada, porque mi Señor Jesús era completamente santo. Amén. Entonces, levantándose uno, dieron falsos testimonios contra él diciendo:
Nosotros le hemos oído decir: yo le llevaré el templo hecho a manos, y en 3 días edificaré otro hecho sin manos. Fíjense bien. Fíjense bien lo que estaban diciendo los testigos falsos. Ellos decían que mi Señor Jesús había dicho que Él iba a destruir el templo judío, que fue construido 46 años. Él lo iba a destruir en 3 días. O sea, ellos estaban diciendo: este hombre dijo que iba a destruir el templo en 3 días, y que iba a levantar otro templo no hecho con mano de hombre. Pero mi Señor Jesús no dijo eso. Eso fue lo que ellos entendieron. Porque resulta que cuando mi Señor Jesús está diciendo eso, se refería a él mismo. Él dijo: si destruyera este templo, refiriéndose a Él, en 3 días se levantará, pero no por mano de hombre. Amén. No por mano de hombre. ¿Por qué? Porque era el Padre Celestial que lo iba a levantar, que lo iba a resucitar con poder y gloria. Pero estos testigos falsos que escucharon a mi Señor Jesús en ese momento, cuando dijo estas palabras, como no eran espirituales, como eran personas carnales, terrenales, como no tenían el Espíritu Santo, obviamente no supieron o no entendieron en ese momento que mi Señor Jesús se refería a Él como un templo del Espíritu Santo, porque ellos no eran espirituales. Por eso los fariseos casi nunca le entendían a mi Señor Jesús. Por eso Él les hablaba en parábolas, para que no entendieran tampoco, porque ellos no eran de Dios. Entonces mi Señor Jesús no quería que ellos se entendieran, y ellos no tenían la capacidad tampoco de entender las cosas del Espíritu, porque hay que discernirlas espiritualmente. Entonces estos hombres que escucharon a mi Señor Jesús decir lo que dijo: si destruyera este templo, en 3 días lo levantaré, no por mano de hombre. Ellos no entendieron que Jesús no se refería al templo físico hecho de piedra. No, Él se refería a su cuerpo como templo y morada del Espíritu Santo. Amén. Por eso Él le dice a los apóstoles que era necesario que Él fuera muerto, pero al 3er día iba a resucitar. Lo mismo está diciendo aquí: pero en 3 días será levantado, no por mano de hombre. Amén, gloria a Dios. Entonces estos testigos falsos no entendieron lo que mi Señor Jesús dijo en aquel momento, y dieron un testimonio errado. Dieron un testimonio falso en base a unas declaraciones que hizo mi Señor Jesús, la cual ellos no entendieron y no iban a entender porque no podían. Amén, gloria a Dios. El versículo 59: pero ni aún así concordaban el testimonio. O sea, ellos no podían concordar. ¿Por qué? Porque uno decía una cosa, otros decían otra. En fin, se contradecían ellos mismos, porque no podían, no iban a encontrar humanamente hablando un motivo por el cual mi Señor Jesús tuviera que estar siendo juzgado y tuviera que ser crucificado. No iban a encontrar motivo humano. El motivo por el cual mi Señor Jesús estaba el motivo por el cual mi Señor Jesús estaba en esta posición no era un motivo humano. Por eso no lo iban a encontrar. No iban a encontrar ningún error de parte de mi Señor Jesús, ningún pecado, no lo iban a hallar. Porque el motivo por el que estaba Él allí, en ese momento, siendo juzgado por impíos, era un motivo divino, era según el propósito de Dios. Por eso ellos no iban a encontrar ninguna persona que pudiera dar o acusar a mi Señor Jesús de manera veraz, porque no había cometido nada, Él no había cometido ningún delito.
para estar en esa posición. Él estaba en esa posición porque estaba cumpliendo la voluntad de Dios, porque estaba para que se cumpliera la justicia de Dios, para que Dios pudiera ser justo, y aquel que justifica, que cree en Cristo, era necesario que Cristo padeciera humanamente e injustamente. Amén, gloria a Dios, alabanza a Dios. Entonces obviamente no iban a encontrar ninguna forma ni manera humana de condenar a mi Señor Jesús por ningún crimen, ni siquiera buscando testigos falsos como lo estaban haciendo. Bueno. Versículo 60. Perdón. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús, diciendo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican esto contra ti? Fíjense bien. Algo que es sorprendente. Bueno, sorprendente, claro que sí lo es, pero nosotros sabemos la razón, los hijos de Dios sabemos la razón. Mira, hermano, a mi Señor Jesús lo están acusando de testigos falsos, están diciendo toda clase de mentiras contra él, mintiendo, ¿verdad? Y él no dice nada. Él está callado, él está en silencio, él está en modo mute. Como los televisores cuando uno le da volumen, no se escucha nada. Bueno, así estaba mi Señor Jesús, modo mute. Estaba completamente callado. No decía nada, aunque trajeron testigos falsos, no decía nada, aunque escuchaba a los hijos del diablo allí hablar para condenarlo, él no decía nada. Y tanto así que el mismo sumo sacerdote le dice, Caifás le dice: no responde nada, ¿qué testifican contra ti? Esto quiere decir como que, ¿acaso no ves que están diciendo de ti? No vas a defenderte, no vas a decir nada. No vas a decir nada de lo que estos testigos dicen contra ti. No te vas a defender. Es como si Caifás estuviera diciendo algo así. Pero hermano, ¿por qué mi Señor Jesús no se defendió? Mire, hermano, si mi Señor Jesús, claro, esto no es algo que está escrito, pero es algo que yo pienso que pudo haber pasado. Pero bueno, nunca iba a pasar porque iba a pasar la voluntad de Dios. Pero si mi Señor Jesús, como ejemplo, abría la boca para defenderse, él se salvaba. Así de sencillo. Si mi Señor Jesús abría la boca para defenderse a sí mismo, él no iba a la cruz. Porque si él hubiera abierto la boca, él se hubiera salvado. ¿Y por qué no abrió la boca? Porque se cumplió lo que estaba escrito. Como oveja ante sus taquileadores no abrió su boca, como cordero al matadero, y como oveja ante sus taquileadores enmudeció. Se cumplió lo que dice el profeta Isaías. Él fue como cordero al matadero, como oveja ante sus taquileadores enmudeció. Las ovejas cuando la están taquileando no hacen nada, no emiten ningún sonido. Bueno, mi Señor Jesús no dijo nada para cumplir primeramente lo que decía, lo dicho por el profeta Isaías. Pero en mi opinión también tiene que ver, hermanos, con el hecho de que si mi Señor Jesús abría la boca, él se salvaba. Les pongo un ejemplo. Más adelante, bueno, vamos a ver el juicio con Pilato, ¿verdad? Pero me voy a adelantar un poquito. Cuando Pilato lo sentencia, cuando Pilato está enjuiciando a mi Señor Jesús, quiero decir, él se maravilla
al ver de que Jesús no dice nada. Él se maravilla a ver que mi Señor Jesús no decía nada. Y Pilato tenía la intención de liberar a Jesús. Si Jesús hubiera hablado, se hubiera defendido a sí mismo, Pilato lo hubiera liberado. Porque Pilato estaba buscando la forma de sacar a Jesús de allí, porque él se dio cuenta que era mentira de los fariseos, que ellos lo que tenían era envidia, que Jesús no había hecho nada. Para Pilatos, un gentil, ni pío, eso era evidente. Era evidente que él estaba ahí por envidia de los fariseos, ¿verdad? Si mi Señor Jesús hubiera abierto la boca, no va preso. No va preso porque él hubiera salido ileso de su juicio. Por lo menos podemos estar seguros que Pilato lo hubiera soltado, porque es que él quería soltarlo. O sea, Pilato trató humanamente de soltar a mi Señor Jesús, pero como era voluntad de Dios, la voluntad humana no iba a hacer nada ahí, porque ya eso era la voluntad de Dios. Amén. Pero por eso les digo que mi Señor Jesús estaba callado, porque primero para cumplir la escritura, lo dicho por el profeta Isaías, que ya lo dijimos, pero también, hermano, por el hecho de que si él hablaba, se salvaba. Si él hablaba, evitaba la cruz. Entonces mi Señor Jesús se comportó, como lo dijo el profeta Isaías, como oveja ante sus trasquiladores, enmudeció. Amén. ¿Para qué? ¿Para qué? Para cumplir la voluntad del Padre que lo envió. Amén. Versículo 61. Más se callaba y nada respondía. Fíjense bien. A pesar de que le dice, ajá, y tú no vas a decir nada. Tú no te vas a defender de esto que estos testigos dicen de ti. Tú no vas a defender tu causa. Y mi Señor Jesús permaneció callado. Amén. Más él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Fíjense bien. ¿Eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Ahí fue cuando mi Señor Jesús le respondió. Y en el Evangelio de Juan, creo, si no me equivoco, él le dice, te conjuro por el Dios viviente que me digas si tú eres el Hijo de Dios. ¿Sí me entiendes? Y aquí, cuando él le pregunta, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Fíjense bien. ¿Por qué le pregunta esto? Porque Jesús ya le había dicho a los fariseos que él era el Hijo de Dios, ya lo había dicho en una ocasión, y ellos por esa declaración, que era verdad, claro, para ellos era blasfemia porque ellos no creían, pero por esa declaración que era verdad, ellos querían matar a Jesús. Cuando Caifás le pregunta esto a Jesús, aunque él se lo pregunta porque ya Jesús lo había dicho, lo había expresado anteriormente. Y cuando Caifás le pregunta esto, mi Señor Jesús sí le responde. ¿Pero por qué le responde? Porque es la verdad. Mi Señor Jesús allí no se defendió a sí mismo. Él simplemente no negó que era Hijo de Dios. Él no iba a negar al Padre. Perdón. Él no iba a negar al Padre que lo envió. Entonces Jesús allí habló, pero habló porque lo que iba a hablar era la verdad y no iba a defenderse a sí mismo, sino a testificar la verdad que el Padre le había dado, la verdad que el Padre, lo que era verdad, pues.
acerca de sí mismo. Jesús le dijo: yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Fíjense bien, yo soy, y desde este momento veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes. Cuando Jesús se iba a sentar a la diestra del Padre, cuando muriera y resucitara, cuando muriera y fuera glorificado, el Padre le iba a dar un lugar de privilegio sentado en su trono, que eso es lo que significa la diestra de Dios, sentado en el lugar del poder de Dios, sentado en el mismo trono del Padre, sentado en un lugar de privilegio, en el trono del Padre, donde el poder de Dios estaba allí, porque Cristo es la diestra poderosa de Dios. Amén. Entonces ese era el lugar de privilegio que Él iba a tener, que el Padre le iba a dar por el sacrificio que hizo Él por nosotros, por la obediencia perfecta que tuvo con su Padre y por el amor sin igual que demostró tanto por el Padre como por nosotros en la cruz del Calvario. Amén. Ese era el lugar donde Cristo iba a estar y está ahora. Luego de haber muerto y resucitado al tercer día, Él se sentó a la diestra de Dios en el trono de su Padre, esperando que Él ponga a todos sus enemigos por estado de sus pies. Amén. Gloria a Dios. Y dice, viniendo a las nubes del cielo, y viniendo a las nubes del cielo. ¿Se acuerdan cuando hablamos sobre la venida de Cristo? Él dice que va a venir en una nube con la gloria del cielo, con sus ángeles. Y aquí está diciendo lo mismo. Ustedes no me van a volver a ver hasta que no digan: bendito es el que viene en el nombre del Señor, y me vean venir en la nube del cielo. A ver. Y esto es lo mismo que le está diciendo. Yo voy a venir de nuevo en las nubes del cielo con la gloria de mi Padre, con mis santos ángeles. Amén. Eso es lo que le está diciendo. Le está diciendo la forma que va a venir otra vez. Él le está diciendo: ustedes ya no van a ver más, pero les digo una verdad. Cuando me vean, me van a ver venir en las nubes del cielo y dirán: bendito es el que viene en el nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Alabanza a Dios. Entonces el sumo sacerdote, rasgándose su vestidura, dijo: ¿qué necesidad tenemos de testigos? O sea, ya para el sumo sacerdote, ya esa declaración de mi Señor Jesús era suficiente para llevar a muerte. Pero no según la ley de Dios. Según la ley de Dios, la ley que Dios había establecido, si se necesitaban 2 testigos. Porque para Caifás era mentira, pero para otra persona podía ser verdad lo que mi Señor Jesús estaba diciendo. Entonces, Él dice: no, ya no tenemos necesidad de testigos, porque miren lo que ha dicho, que es Hijo de Dios. Claro, hermano, porque en aquellos tiempos ningún judío, nadie, absolutamente nadie, se había llamado Hijo de Dios. No, Elías no se llamó a sí mismo Hijo de Dios, Moisés no se llamó a sí mismo Hijo de Dios, Abraham no se llamó a sí mismo Hijo de Dios, Jacob tampoco. O sea, llamarse Hijo de Dios para ellos era una blasfemia, porque al llamarse Hijo de Dios, obviamente se hace semejante a Dios, igual a Dios, ¿verdad? Se iguala a Dios. Y por eso los judíos lo consideraban blasfemia. Por eso nadie anterior a mi Señor Jesús se había adjudicado ese título. Pero mi Señor Jesús puede, porque es el Hijo de Dios. Nadie ha visto al Padre, pero el Hijo que estaba en el seno del Padre lo ha dado a conocer. Nadie ha visto a Dios, solamente yo, el Hijo, que estaba en el seno del Padre. Amén. Entonces mi Señor Jesús, con toda veracidad, puede decir de sí mismo que es el Hijo de Dios. ¿Por qué? Porque Dios lo engendró en María.
Entonces, claro, estas cosas para los judíos de aquella época eran impensables, que Dios pudiera engendrar a un niño. ¿Me entiendes? Era algo impensable, era algo que a ningún judío le hubiera pasado por la mente, y no lo iban a entender. Que Dios se encarnó en Cristo, no lo iban a entender. Entonces para ellos eso era una blasfemia, un insulto a Dios. ¿Entiendes? Pero sabemos que era todo lo contrario, que era la verdad. Que era la verdad que Cristo vino a enseñarnos. Que Él era el que Dios quería que nosotros conociéramos para llegar a Dios, su Hijo amado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Para nosotros que tenemos fe, eso es la verdad más grande del mundo y más importante del mundo. Pero para estos fariseos, hijos del diablo incrédulos, esta verdad, la verdad que a nosotros nos salva y nos da vida, que es que Cristo es el Hijo de Dios, el Salvador de su pueblo, para nosotros eso es verdad y gloria a Dios por eso. Pero para los judíos, eso que para los fariseos, eso que mi Señor Jesús dijo, era piedra de tropiezo, era algo que lo hacía caer, era algo que lo hacía tropezar. ¿Por qué? Porque no creían en la palabra. Para nosotros Cristo es hermoso, precioso, glorioso, pero para los fariseos Cristo era despreciado. Cristo era, por ello fue Cristo despreciado. Entonces la verdad que a nosotros nos salva y nos da vida, que es que Cristo es el Hijo de Dios, y nos da vida a ellos, a los judíos, a los fariseos, a estos ancianos que están enjuiciando a mi Señor Jesús, los condenaba. porque no creían. Porque no creían. Y dice la Escritura que el que cree en el Hijo ya tiene vida eterna, el que cree en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Pero el que no cree en el Hijo ya es condenado. Entonces, lo que a ti y a mí nos da vida y nos salva, la verdad de Cristo, que Cristo murió por nosotros, que Cristo es el Hijo de Dios, el Evangelio de salvación, a los ateos, por ejemplo, los condenan. ¿Por qué? Porque ellos no creen. Y al no creer, ya por no creer en Cristo, ya son condenados. Amén. Gloria a Dios. Y esto era lo que le pasaba a ellos, a los fariseos. No creían en la verdad, abrazaban la mentira, no creían en la verdad que da vida, pero sí creían en la mentira para muerte. Amén. Gloria a Dios. Alabanza a Dios. Entonces, esto es algo que a mí me da risa. Bueno, me da risa cuando lo veo en la película. Entonces el sumo sacerdote respondió rasgando su vestidura, dijo: ¿qué más necesidad tenemos de testigo? Esa parte de a mí en la película de Jesús siempre da risa, como cuando Jesús dice eso, que él es el Hijo de Dios, ellos se rasgan la ropa como en señal de que se sienten ofendidos, ¿me entiendes? Una ofensa muy grande, algo, ¿me entiendes? Pero en la película siempre, cuando yo veo cómo lo hace Caifás, a mí me da risa de la forma en que lo hace. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron, declarándole ser digno de muerte. Fíjese bien, solamente por decir que era Hijo de Dios, que era la verdad, que nos da vida a nosotros, gloria a Dios. Pero ellos los condenaron a muerte porque para ellos era una mentira, para ellos era una ofensa a Dios. Cuando ellos hacen eso, demuestran que están bajo condenación. Cuando ellos declaran a mi Señor Jesús digno de muerte por decir una verdad, por decir la verdad que Dios les dio a decir, ellos están manifestando que los que están muertos espiritualmente y no pueden ver que Cristo es el Hijo de Dios, con todas las señales, con todos los prodigios, con todos los milagros que le había hecho, y aún así ellos no pueden ver que mi Señor Jesús viene de Dios, si es el Hijo de Dios. Ellos están manifestando allí que los que están muertos espiritualmente son ellos, y los que son dignos de condenación eterna son ellos. Pero bueno, como Dios, nuestro Dios es justo, lo que el hombre sembrare, eso cosechará.
Y estos hijos del diablo sembraron mentiras, sembraron condenación, sembraron muerte, y eso van a recibir en el día del juicio: muerte y condenación. Amén. Amén, gloria a Dios. Y algunos comenzaron a escupirle y algunos comenzaron a escupirle y a cubrir el rostro y darle puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetada. Mira, hermano, aquí en esta parte comienza la ira de Dios a ser derramada en mi Señor Jesús. ¿Por qué? Porque si nosotros vemos cuando mi Señor Jesús está crucificado, y digo vemos porque queriendo decir, si nosotros vemos la película, cuando mi Señor Jesús está crucificado y vemos a los dos y vemos a los dos ladrones, uno a su derecha y el otro a su izquierda, notamos que los ladrones están como si nada. O sea, ellos están crucificados ciertamente, pero vemos que el cuerpo de ellos no está feo. O sea, el cuerpo de ellos no tiene ninguna herida, pero cuando vemos a mi Señor Jesús lo vemos ensangrentado, la carne se la volaron, la corona de espinas presionando su frente, su cráneo. ¿Por qué, hermano? Porque la ira de Dios estaba sobre Jesucristo, hermano. Dios partió el cuerpo de mi Señor Jesús, Dios lo molió, Dios lo aplastó para satisfacer su justa ira y para satisfacer su justicia. Hermano, Dios es justo. Dios no puede pasar el pecado por alto, hermano. Para que Dios nos pudiera perdonar a ti y a mí por medio para que Dios nos pudiera perdonar a ti y a mí por medio de los romanos, Él afligió a mi Señor Jesús como si fuéramos tú y yo. ¿Entiendes esto? Para que Dios te pudiera perdonar a ti y a mí, Dios afligió, azotó, partió, aplastó a mi Señor Jesús como si hubiéramos sido tú y yo. ¿Para qué? Para así satisfacer su justicia, castigando todos nuestros pecados en Cristo y podernos a su vez darnos vida por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Al que no conoció pecado, quien es Jesucristo, dice la Escritura, por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos justicia de Dios en él. ¿Qué pasó en la cruz? La justicia de Cristo no fue transferida, no fue imputada. Y a nosotros se le imputaron se le imputaron nuestros pecados. Por eso Dios trató a Cristo como tú y yo merecíamos ser tratados, para que nosotros fuéramos tratados como hijos de Dios. Es decir, Dios trató al Hijo como un impío para que tú y yo fuésemos tratados como hijos de Dios. Eso fue lo que pasó en la cruz. Y por ese motivo a mi Señor Jesús le escupieron, le dieron de puñetazo en el rostro y se burlaban de él diciendo: profetiza, y le daban bofetadas. Por ese motivo a mi Señor Jesús le pasó todo eso. Por ese motivo mi Señor Jesús fue clavado en la cruz. Por ese motivo, por causa de ti y de mí,
Mi Señor Jesús fue tratado por el Padre Celestial, el que lo ama. Este es mi Hijo amado en el cual yo tengo toda mi complacencia. Pero por amor a ti y a mí, que no lo merecemos, por amor de ti y de mí, que no lo merecemos, Dios trató al Hijo de esta forma. Los romanos, hermanos, simplemente fueron el látigo o la espada, por así llamarlo, que Dios usó para afligir al Hijo. Por ti y por mí. Acuérdense que eres el Cordero inmolado delante de la fundación del mundo. Amén. Así que Cristo en la cruz, Cristo aquí, en este versículo, comenzó a recibir el castigo que tú y yo no merecemos por nuestro pecado. Dios, en este versículo, Dios comenzaba a derramar la ira suya, que es justa y santa, en Cristo Jesús. En vez de derramarla en ti y en mí, que lo mereceríamos, obviamente sí, la derramó en el Hijo. ¿Para qué? Para Él satisfacer su ira, satisfacer su justicia y podernos imputar a nosotros la justicia de Cristo para hacernos salvos, para hacernos salvos precisamente de la ira de Dios. Yo no puedo ser castigado por Dios, yo no puedo ir al infierno, y tú tampoco si estás en Cristo, porque Dios castigó todos mis pecados, pasado, presente y futuro en el Hijo. Y por eso Cristo murió de esa forma tan terrible. Por eso Cristo murió tan golpeado, tan humillado, tan flagelado, tan golpeado. Porque Cristo pagó cada uno de mis pecados y el Padre lo castigó por cada uno de mis pecados y por cada uno de los pecados de aquellos que habían de creer en Él. Amén. Entonces por eso es que yo soy salvo. Yo no soy salvo por obra, hermano. Yo no soy salvo por mi obra. No, para nada. Ninguna carne va a ser justificada por la ley, dice la palabra. Yo soy salvo por la obra que Cristo Jesús hizo en la cruz por mí. Yo soy salvo porque uno que fue santo, que es santo por los siglos de los siglos, tomó mi lugar en la cruz, recibió la justa ira de Dios y murió y resucitó por mí para darme su justicia y hacerme acepto siempre delante de Dios. Amén. Amén, hermano. La salvación es del Señor, hermano. Definitivamente. Yo no hice nada para ser salvo. Todo lo hizo Cristo, todo lo hizo Dios por medio de Cristo, por amor de ti y de mí, que no lo merecíamos. Amén. Gloria al nombre del Señor, hermano. Alabados a Dios, porque Cristo se bebió el cáliz puro de la ira de Dios por ti y por mí, que no lo merecíamos. Y en este versículo 65, claramente se lo comienza a beber, porque dice, y algunos comenzaron a escupirle y a escupirle el rostro y a darle puñetazo y a decirle, profetiza, y luego pues sí le abofeteaban. Aquí ya se comienza a derramar la justa y santa ira de Dios sobre mi Señor Jesús. Amén. Gloria a Dios, a su nombre, gloria, gracias Padre. Vamos ahora para terminar. Gracias Padre por haber enviado a tu Hijo amado Jesús, por haberlo castigado en nuestro lugar, Padre, para que yo y mis hermanos pudiéramos ser hechos hijos de Dios. Gracias Padre por tratar a tu Hijo amado, mi Señor y Salvador Jesucristo, como un impío para volvernos a nosotros hijos de Dios. Gracias Padre porque padeció el justo por los injustos para llevarnos a Dios, ciertamente muerto en la carne pero vivificado en el Espíritu. Gracias Padre por tu inmenso amor e inmerecido amor en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno hermanos, Dios los bendiga mucho, Dios los guarde
Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ustedes. Que el Dios de Israel alce su rostro sobre ustedes y le dé paz. Que la paz del Dios de Jacob, del Dios de Israel, del Dios de Abraham y la gracia de mi Señor Jesús sea sobre todo su pueblo santo. Y el pueblo de Dios dice amén y amén. Gloria a Dios en Cristo Jesús. Amén y amén.